Buenos días, profesor. Mi nombre es Iván Loranca Quintero y a continuación voy a exponer el tema del Registro Universal 74 LS-194 con la colaboración de mis compañeras Abigail Medel Toxcle y Perla Daniela Martínez Castillo. Nosotros tres pertenecemos a la materia de Sistemas Digitales Secuenciales con el NRC 24676. Pertenecemos al semestre de otoño 2021. Antes de comenzar de hablar del registro universal, hay que hacer una pequeña recapitulación de lo que hemos visto en clase anteriormente. Para empezar, ¿qué es un registro? Un registro es un grupo de flip-flops, que estos a la vez son un grupo de latches. También los registros son circuitos secuenciales, pero hay que hacer una pequeña aclaración, ya que estos circuitos secuenciales pueden a veces incluir el uso de compuertas lógicas, lo que lo haría un sistema secuencial y combinacional. Y una de las funciones del registro es A. Brindar almacenamiento temporal, y este almacenamiento, más bien su capacidad, está determinada por los bits que puede contener. Y la cantidad de bits que puede contener está determinada por la cantidad de flip-flops que contenga el registro. Ahora, ¿qué es un registro de desplazamiento? Son aquellos registros que son capaces de mover la información de un flip-flop a otro, ya sea hacia la derecha, a la izquierda, o incluso en algunas situaciones, ambas direcciones, es decir, bidireccional. Para empezar, este desplazamiento es activado por pulsos de reloj, y cada pulso desplaza la información del registro a una posición de bit a la derecha. Y por último, los registros más sencillos solo usan flip-flops, prescindiendo del uso de compuertas lógicas, es decir, sería únicamente un circuito secuencial. Ahora voy a pasar a hablar sobre los tipos de carga, pero antes de hablar de si es paralela o en serie, hay que definir qué es cargar. Bien, a la acción de transferir información a un registro se le conoce como carga de registro, es decir, carga. Y si al cargar información al flip-flop, de cargar información al registro, esa información llega de manera simultánea a todos los flip-flops que conforman este registro, se dice que la carga sucedió en paralelo. Ahora, en este ejemplo de registro, podemos ver a 4 flip-flops de tipo D. Por lo tanto, podemos deducir que este registro es de 4 bits. Ni más ni menos. Ahora, la carga o transferencia en serie. Como le indica su nombre, o como podría intuirlo, este tipo de carga sucede bit a bit. Es decir, que nosotros introducimos un bit y este se desplaza hacia el registro de desplazamiento B. Otra forma de verlo, para que sea más comprensible, es imaginar que cada bit que introducimos al registro es una canica. Y para que este bit se desplace de registro A al B, tiene que ser empujado por otra canica, es decir, otro bit. Características de los registros de desplazamiento. El registro de desplazamiento más general tiene las siguientes señales o entradas. Para empezar, tiene un control de despeje clear, que pone en ceros el registro entero. También tiene una entrada de reloj clock, que nos ayuda a sincronizar las operaciones que suceden dentro del registro. También tiene un control de desplazamiento a la derecha o a la izquierda, shift right o shift left respectivamente, que hacen que la información se vaya ya sea hacia la derecha o hacia la izquierda. Por último, tiene un control de carga en paralelo para habilitar la transferencia en paralelo, así como las N líneas que hacen posible ese tipo de transferencia. Y también tiene un control de estado que deja la información del registro tal como está, en presencia del reloj. Es decir, similar a un hold. Ahora, hablemos del registro de desplazamiento universal, que es la razón por la que estamos acá. ¿Por qué se llama así? ¿Y qué lo hace universal? Esto se define en dos sencillos puntos. El primero es
El registro tiene desplazamiento unidireccional, es decir, se mueve hacia la izquierda o hacia la derecha, pero también tiene la capacidad de ser bidireccional. El siguiente punto es que el registro tiene la capacidad de hacer carga en paralelo. Es decir, que si introducimos información hacia el registro, este se carga simultáneamente en todos los flip-flops que conforman el registro. Ahora, si el registro reúne esos dos puntos anteriores, estamos ante un registro de desplazamiento universal. Ahora mi compañera Perla Daniela continuará exponiendo y hablará no solamente del registro universal 74LC194, sino de su modelo más comercial. Adelante, compañera. Bueno, como ya dijo Iván, voy a hablar sobre el registro universal 74S194, que es un circuito integrado de tipo registro universal. Se le llama así porque las salidas pueden configurarse en serie, es decir, de izquierda a derecha o viceversa, y también en paralelo. Bueno, la conformación de este componente pues es un total de 14 pines, de 10 de entrada y 4 de salida. Bueno, en las entradas podemos encontrarnos a clock, reset o clear, también A, B, C y D, que son las entradas en paralelo. En las señales de control nos encontramos con S1 y S0, también DSR y DSL. En las salidas podemos ver a Q0. Aquí tuvimos un pequeño error de dedo. En vez de Q2 es Q1. Pero también tenemos a Q2 y Q3. Bueno, los componentes principales de nuestro registro universal está el multiplexor de 4-a-1, nuestro flip-flop D con reset asíncrono. Bueno, para hacer el registro universal es más común ver que se utiliza el flip-flop de tipo D, ya que tiene un mayor, pues se puede utilizar de mejor manera para que se desplace la información que se guarda en este registro. Bueno, para que pudiéramos implementarlo en el VHDL, pues tuvimos que recurrir al datasheet de nuestro componente, y fue donde nos encontramos a esta tabla, que es una tabla de estados del registro universal de 4 bits, 74LS194, que es la que he estado explicando. Y bueno, nos encontramos con el valor de las salidas, que depende directamente del reset, ya que si este es 0, las salidas también serán 0, independientemente de los valores de demás entradas. Bueno, además de los pines que se habían mencionado, tiene otros pines más, que son 16, los cuales tienen la carga de voltaje y el de tierra, y esto pues nos es fundamental para que podamos colocarlo en nuestro circuito. Estas dos imágenes son referencia de cómo se ve el componente en físico y pues las entradas cómo se tiene que conectar. Siguiente, por favor. Las características del modelo comercial, pues es que tiene la frecuencia de cambio típico de 36 MHz, tiene un modo de espera, las transferencias de datos en serie o en paralelo son pues totalmente sincrónicas, y los diodos de abrazadera de entrada limitan los efectos de terminación de alta velocidad. Bueno, ahora pasaremos a la parte de la simulación en vivado. Aquí cabe aclarar que utilizamos este programa porque, bueno, lo voy a mostrar aquí en Aldec. Mi error fue que primero intenté dibujar los componentes, cada uno de los componentes, el flip-flop con sus respectivas compuertas, lo mismo con el multiplexor, y no los probé
hasta que ya tenía todo este circuito armado. Y pues digamos que el código VHDL aquí salía un poco extraño, sinceramente. Por ejemplo, aquí había funciones que sí son válidas en VHDL, pero realmente no entendí bien cómo interpretar estos valores. Así que, bueno, también aquí las salidas. Las salidas. Hay unas señales también que tampoco sabía exactamente qué eran. Así que, pues, una vez que simulé esto, daba una... Es más, las salidas Q, las 4 salidas Q estaban completamente indefinidas. Así que, la alternativa que yo tomé fue hacerlo en un código VHDL aquí en Vivado. ¿Por qué? Porque te va marcando, digamos, que cada uno de tus errores en sintaxis, etcétera. Pero bueno, volviendo a la presentación, aquí, por ejemplo, nos basamos de la imagen de la derecha. Es una imagen obtenida del libro Diseño Digital de Morris Mano de 2003. Digamos que este es el diseño por default de cualquier registro de desplazamiento universal, independientemente de la marca o del modelo que sea. Y bueno, este es al final lo que nos resultó el esquemático en el programa Vivado, que como podrán ver es idéntico básicamente. Bueno, es decir que está bien, así que bueno, vamos a pasar a explicarlo. Vamos a abrir el esquemático para explicar un poquito gráficamente antes de pasar al código. Bueno, una vez que nos abrió el esquemático, vamos a cerrar estas pestañitas y vamos a explicarlo, digamos que parte por parte. Primero, vamos a pasar con las entradas. Las entradas principales, por así decirlo, podrían considerarse como el CLK, que esta está únicamente pues conectada a los flip-flops, y la señal de reset, igual, solo para flip-flops. Y el selector, por su parte, esta es, digamos que... Ay, ¿cómo se le dice? Se me fue la palabra. Pero bueno, esta únicamente va a estar conectada a los multiplexores. La entrada DL refiere a la dirección que va a ir hacia la izquierda. Cuando se active, se supone que las salidas van a fluir hacia la izquierda. Igual, de igual manera con la entrada DR, solo que en esa entrada van a fluir hacia la derecha. Y bien, bueno, tenemos las entradas paralelas, la entrada A, la entrada B, la entrada C y la entrada D. ¿Ok? Y bueno, hacen un total de 10 entradas por 4 salidas, que son las Q, es decir, son las salidas de cada flip-flop. Ahora, vamos a recordar un poquito qué hace cada componente. Por ejemplo, un multiplexor. Como recordaremos, el multiplexor es un componente combinacional. ¿Por qué? Porque su salida depende directamente de las entradas que ingreses. Aquí en este caso, por ejemplo, son entradas paralelas A, B, C y D, y una única salida. Por eso es un multiplexor 4A1. Ahora, ¿de qué depende la salida? La salida depende de este selector, ya que dependiendo el valor del selector, en este caso es un vector de 2 bits, cuando marque 0, 0 va a escoger la salida A. Independientemente de los valores que tome, por ejemplo, si este es 0 y todas las demás son 1, la salida va a ser 0 cuando el selector sea 0, 0. ¿Por qué? Porque va a escoger únicamente a A. Cuando el selector sea 0, 1 va a escoger a B, cuando el selector sea 1, 0 va a escoger a C y 1, 1 va a escoger a la salida D. ¿Ok? Entonces, ahora sí que la salida depende del valor realmente que marque el selector. Ahora, el flip-flop, bueno, digamos que ya estamos más familiarizados con a lo largo de ese curso. Este es un flip-flop con carga, bueno, flip-flop D con reset asíncrono, ya que aparte de su entrada de reloj y de la entrada de datos D, también digamos que el reset forma una parte fundamental
de todo el registro, ya que gracias a ello, aquí hay un detalle importante, cuando reset sea 0, bueno, recordemos, en este flip-flop, digamos que son 2 salidas, pero realmente la que nos importa va a ser Q, únicamente Q, ¿ok? Y bueno, recordando lo que hace un flip-flop D con carga, con reset asíncrono, significa que en cualquier combinación de esas 3 entradas va a ser 0, siempre y cuando, va a ser 0 a menos que tanto CLK, D y reset estén en un flanco alto, en un valor alto. Es decir, que ambas entradas necesitan ser 1 para que Q sea 1. En cualquier otro caso, Q va a ser 0. ¿Ok? Entonces, y bueno, aquí reset funge una función importante, ya que cuando reset es 0, automáticamente la salida va a ser 0. Y eso se va a ver reflejado en las salidas Q. ¿Ok? Entonces, sin importar los demás valores que tomen, ahora sí que todos los demás componentes del circuito, si reset decide ser 0, entonces las salidas automáticamente van a ser 0. ¿Ok? Eso lo vamos a ver ahorita en la simulación. Pero, bueno. Un dato importante que agregar aquí también podría ser que, por ejemplo, en la salida, la salida QA también estas salidas son de tipo in-out, ya que está retroalimentando también al multiplexor al multiplexor 0 en su entrada A y al multiplexor 1 en su entrada B. En este caso, en la salida QB va a estar retroalimentado al multiplexor 0 en la salida C, en su entrada C, al 1 en su entrada A y al 2 en su entrada B. En el caso de QC es un caso similar. En el multiplexor 1 va a estar alimentando a C, en el 2 va a estar alimentando a A y en el 3 va a estar alimentando a B. En el QD únicamente va a estar alimentando a 2 entradas de 2 multiplexores, al multiplexor 2 en la entrada C y al multiplexor 3 en la entrada A. ¿Por qué? Porque los de los extremos solamente retroalimentan a dos multiplexores y las de en medio a los 3. Bueno, porque las de los extremos también, como recordaremos, tienen sus entradas de dirección hacia la izquierda y hacia la derecha. Bueno, teniendo esto en cuenta, ahora sí pasamos a la explicación del código. En sí, este es un código más que nada estructural, ya que no es necesario, en este caso no fue necesario describir qué hace cada uno de los componentes, las funciones que tienen, porque digamos que aquí en Sources ya los teníamos cada uno simulados, y aquí por ejemplo este es el código de un multiplexor que previamente ya habíamos simulado, ya habíamos compilado bien, y de igual forma con el flip-flop. Aquí ya tenemos toda digamos que la función que hace. Entonces lo que hicimos en el código del registro fue acomodarlos de acuerdo a, primero en la entity declaramos los 14 pines, las 10 entradas, el CLK y reset, el selector que es un vector de 2 bits, como ya habíamos dicho, las entradas de direcciones hacia la derecha y la izquierda, las entradas paralelas, ese que va a aclarar que son entradas paralelas, y las salidas. Como decía, son de tipo in-out para que, era necesario para que me dejara compilar. Así que terminamos la entidad, pasamos a la arquitectura. Lo primero que hacemos en la arquitectura es escribir los componentes del flip-flop D y componente como el multiplexor, ¿vale? Describimos sus respectivas entradas y salidas. Y ahora pasamos a las señales. Ustedes dirán, ¿qué son las señales F0, F1, F2 y F3? Bueno, en este caso, vamos a ver el esquemático, son las salidas F de cada multiplexor. F0 corresponde a la salida del multiplexor 0, F1 a la del 1, F2 a la del 2 y F3 a la del 3.
Y como verán, esta salida está retroalimentando, bueno, está alimentando a su vez a la entrada D de cada flip-flop, del flip-flop correspondiente, ¿ok? Entonces, ojo, porque eso es muy importante aquí en el código. Así que, bueno, una vez teniendo esas señales en cuenta, comenzamos el multiplexor 0. Como decía, ya no es necesario escribir todo el código como acá, de lo que tiene que hacer, sino que realmente nada más vamos a hacer conexiones. La entrada A va a estar alimentada por la salida QA. Y sí, efectivamente, aquí lo vemos. Entrada A del multiplexor 0 va a ser alimentada por la salida QA. Entrada B va a estar alimentada por la señal de derecha. La QC va a estar alimentada por la salida B, bueno, la salida QB. Y la entrada D de cada uno de los multiplexores va a ser una entrada paralela. Igual acá lo vemos con el multiplexor 1, con el multiplexor 2 y con el multiplexor 3. Puede ser un poquito confuso porque, bueno, que a D se le asigne C, pero realmente es porque así se llaman esas entradas paralelas, ¿ok? Y pues simplemente coincidencia que los multiplexores también tuvieran una entrada A, B, C y D. Pero bueno, de igual forma conectamos cada flip-flop aquí que tenemos. La entrada D, como decía, va a ser la salida de cada uno de los multiplexores. Por ejemplo, aquí la salida F es F0, va a estar alimentada con D. CLK es CLK, reset con reset, y la salida Q, su salida Q va a ser QA. Y así, hacemos eso con cada uno de los componentes. En total son 8 componentes que vamos a ir armando sus colecciones para que al final nos dé este esquemático y posteriormente vayamos a la simulación. A ver, vamos a ir comprobando la tabla de funcionamiento del registro del 74LS194. La voy a poner en la otra pantalla para irla viendo. Y bueno, el primer estado dice que reset está en 0. En sí todavía no voy a forzar las demás constantes, las demás entradas, porque como se darán cuenta en el primer estado dice que independientemente de las demás entradas, cuando reset es 0, todas las salidas van a ser 0 automáticamente. Y sí, efectivamente aquí lo podemos ver. Incluso cuando CLK todavía no está forzado como reloj, aún así las entradas cuando reset es 0 van a ser 0. Lo mismo. Ahora vamos a cambiar el segundo estado. Es cuando reset está en alto. Vamos a cambiar reset es 1, pues constant 1. Lo corremos y de igual forma nos dice la tabla que no hay ningún cambio en las salidas, es decir, se queda como estaban anteriormente, es decir, en ceros. Ok, el tercer cambio es vamos a activar ambas salidas del selector. Pues constant, vamos a activar 1, 1. Ok, aquí como las entradas están indefinidas, por lo tanto, estas también van a estar indefinidas, ya que vamos a utilizar constantes, vamos a hacer 0. Force constant va a ser 0 también, para poner un ejemplo solamente. Force constant y 0. Y eso también va a ser 0. El tercer estado nos dice que cuando reset es 1 y el selector está activado, ambas entradas están activadas, las entradas paralelas van a ser exactamente iguales a las salidas. ¿Ok? Pero no van a cambiar inmediatamente, sino que van a esperar al primer flanco el flanco positivo del reloj, como podemos ver acá. Acá ya cambiaron a 0. De indefinido pasó a 0, pero esperan al flanco de subida del reloj para que hagan el cambio en las salidas. Ok, ahora, por ejemplo, si A force constant es 1 y C, por poner ejemplo, es 1 también, las demás las vamos a dejar en 0. Este cambio igual se ve efectuado aquí.
QA es 1 y QC es 1. Las demás siguen siendo 0, igual que sus respectivas entradas. Ahora, si por algún motivo, por constant, todas las entradas paralelas son 1, vamos a ver qué pasa. Todas, bueno, digamos que sale exactamente, como están las entradas, sale exactamente en las salidas. Sí, y solo si el selector es 1, 1 y el reset está en 1. Ahora, vamos a seguir con el siguiente estado. El siguiente estado que nos dice, a ver. El siguiente estado es cuando está en 0, 1 y activamos, digamos, la señal de derecha. Dice que el primero que va a cambiar en alto va a ser la entrada QA. De ahí todas las demás van a ser, por así decirlo, escalonadas. De derecha, pues constant, vamos a activarla en 1. Esto vamos a dejarla como constant, como 0, 1. Bueno, aquí no pasó gran cosa, ya que como todas las entradas son 1, bueno, aquí la que nos importa, la entrada A es 1, entonces QA por lo tanto también es 1 y se mantiene así. Y las otras también van a ser 1. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si A la forzamos en 0? Bueno, vamos a forzar todas en 0. Porque en algún momento se tiene que notar cuando sube. First constant 0. First constant 0. Ok. Ahora vamos a subir otra vez a first constant 1. Bueno, aquí se mantiene, digamos que constante los valores, ya que, ¿cómo se podría explicar? Ya que, como los valores anteriores son ceros, son unos, que diga, se mantienen 1. Solo que quiero que se note el cambio. A ver, vamos a ver. First constant 0. Vamos a cambiar el de first constant 1. Ok. Bueno, vamos a seguir con el siguiente estado mientras, para que se note cuando baja. Vamos a ponerle en, ¿cómo se llama? Cuando igual es 0, 1 y la derecha ahora va a estar en 0. Supone que el primero que va a bajar es el A. La derecha es first constant, es 0 y tiene que bajar el A. Ahí está. Bueno, aquí ya es más notorio que baja de manera escalonada. El primero que baja es A, el valor de A. El segundo es B. Y el tercero es C y por último es D. Y todos esperan al primer flanco de subida del Select. Aquí todas bajaron, ya que pues todas, bueno, la mayoría son. Aquí, por ejemplo, vemos en la tabla que realmente no importan en esos casos no importan los valores que tomen las salidas paralelas. El cambio va a ser exactamente así, de esta forma. Van a subir de manera escalonada y van a bajar igual de manera escalonada, sin importar qué valor tomen las entradas. Ahora, con el siguiente estado va a ser 1, 0 en el selector. 1, 0 en el selector y vamos a activar la izquierda. Pues constant 1, 0. Vamos a activar el de la izquierda. Pues constant 1 y el de derecha lo vamos a dejar en 0. Vamos a ver qué pasa. Sí. Bueno, aquí como dejamos D en 1, podemos ver que automáticamente no hace el cambio de manera inmediata. Aquí cambió.
cambio el selector, activamos hacia la izquierda y no cambió de manera inmediata, sino que esperó al primer flanco de subida. Igual con las demás. Ok, ahora. Bueno, de hecho estos se hubieran visto así, más bonitas, si hubiéramos dejado las entradas, digamos que todas del mismo valor. Pero bueno, en sí es el funcionamiento se entiende. Ahora, el siguiente estado es cuando vamos a dejarlo igual en 1, 0. Ahora a la izquierda la vamos a dejar en bajo y se supone que el QD es el primero que tiene que bajar. Ok, izquierda, first constant, lo vamos a dejar en bajo y se tiene que notar algo así. Y ya, lo acercamos y podemos ver que efectivamente el primero en tomar el valor de 0, cuando cambia, aquí cambia de la entrada de izquierda, baja a 0 y no cambia inmediatamente, sino que, adivinen que, espera el flanco de subida del CLK. De igual manera acá, acá y acá. Bien, entonces, ¿qué más hacemos? Creo que nada, nos faltan... nos falta el último estado, que es cuando el modo, el selector es 0, 0. Todas las entradas, las salidas van a quedar sin cambios. First constant 0, 0 sin cambios. Efectivamente, como ya teníamos ceros acá, automáticamente cuando el selector es 0, 0, no importan las entradas de derecha e izquierda, van a ser 0 la salida. Y bueno, con esta simulación podríamos comprobar que efectivamente funciona nuestro registro. Así que espero que les haya gustado y que haya sido comprensible. Pues nada, gracias por su atención y hasta luego.